Estás escuchando Entrevistas con Charlie. Y quiero Sí, hablar un poco, pues, desde cuándo se puede hablar de lo que es España, porque sí es verdad que ha tenido diferentes nombres y ha tenido diferentes concepciones también de verla. sí, totalmente. Lo más complicado es cuando decimos España, ¿qué decimos? Hay muchas cosas que pueden entrar dentro de esa palabra, hay muchos conceptos, hay muchas ideas de España. Cuando hablamos de España sin más, yo creo que lo más apropiado es hablar de la España histórica. Depende mucho, pues, de cómo pensamos, cómo lo veamos, pero para orientarnos, lo más claro, lo que es más que podemos consensuar es hablar de la España histórica y para eso pues nos podemos remontar un poco a la romanización, pero realmente cuando podemos hablar de una idea que tiene cierta similitud con lo que entendemos por España y en la que ya están presentes muchos elementos de lo que es España, pues es a partir de cuando ya está avanzada la Edad Media, cuando ya el latín de forma en lengua vernácula y hay una identidad, hay una conciencia de pertenencia, hay una vinculación a un territorio que se asocia a España, que en un principio es confuso porque se asocia a la península, pero también hay diferencias. Pero hay un proyecto común que tiene que ver con alianzas cristianas frente al Islam. Hay una realidad política. Ya empieza a haber emperadores de España. Hispania se confunde con España. Incluso llega a haber ideas de unificación futura y que se llegan a plasmar en documentos políticos como es el Compromiso de Caspe a principios del siglo XV. Entonces, ya en esa época ya podemos empezar a hablar de algo. Cuando se empieza a parecer más a la actualidad es, siendo más estrictos, avanzado el siglo XVIII o a mediados del siglo XVIII, porque es cuando ya el antiguo régimen, con sus relaciones sociales, pues ya se van disolviendo, la gente ya sale de sus parroquias, ya se está disolviendo muchas lealtades. Hay, por ejemplo, en los ilustrados, hay conciencias que ya son, pues, tienen un componente cívico, un componente patriótico, que va mucho más allá de las identidades del antiguo régimen. Pero, sin embargo, por ejemplo, antes del siglo XVIII ya podemos hablar de una idea de España que se acerca bastante a la nuestra. No es la misma todavía, pero si lee uno, por ejemplo, a Juan de Mariana, pues se va a encontrar con que dice República de España. Y cuando dice república, está hablando de la cosa pública, de algo que va más allá de un patrimonio de un rey, que está hablando de algo que tiene que ver con una participación, está hablando de otra cosa. Entonces está hablando de algo que ya se empieza a aparecer. Y luego además en la época de Felipe II encarga a sus cronistas que se inventen o que encuentren que hay reyes desde un pasado muy remoto, se montan una película, bueno, interpretan que Túbal, pues hace muchísimo tiempo, pues fue rey de España. Entonces hay una conciencia ya que ya empieza a aparecerse, ya hay una cierta protonación, digamos, en la edad moderna. Pero se pueden poner muchos más ejemplos.